Hola, hola, qué gusto saludarlos en un nuevo programa de Parche Pro. Yo soy Milton Medina y hoy venimos recargados con un tema al que usted le puede interesar si tiene hijos o si por casualidad usted también es amante a los videojuegos. Pero como siempre no estoy solo, hoy estoy rodeado de tres mujeres bellas, espectaculares y saludo en este momento a mi compañera Karen Quijano. Karen, como siempre, estás preciosa. Hola. Gracias Milton y gracias a cada uno de ustedes por conectarse a este programa que es de ustedes, Parche Pro, donde juntos hacemos una comunidad y el tema de hoy les va a encantar. Como les dijo Milton, vamos a estar hablando de videojuegos, cosplays y muchas cosas más. Por ahora los invito a que se conecten en nuestras redes sociales, @canalunivalle.tv, @canalunivalle.col. Ahí vamos a estar leyendo sus opiniones, todo lo que ustedes opinan, preguntas, aquí en vivo durante nuestro programa. Karen, y es que justamente es el tema, percepciones sobre los videojuegos. Ustedes ya mismo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, puedes dejarnos sus comentarios, sus opiniones y también sus preguntas porque tenemos a dos expertas quienes nos van a compartir desde sus experiencias, desde sus conocimientos, qué debemos de tener en cuenta de los videojuegos. Bueno, los videojuegos son buenos, malos, no lo son, dependiendo de cómo los tomemos, qué necesitamos para poderlos utilizar para la creatividad. Bueno, todas esas preguntas y muchísimo más vamos a responderlas ahora, pero por ahora vamos a ir a la nota de contexto. Los orígenes del videojuego se remontan a la década de los 50 tras las primeras computadoras electrónicas que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial, originando así algunos intentos por implementar programas de carácter lúdico. En los 70s, con el descenso de los costes de fabricación, llegaron máquinas recreativas y productos dirigidos al gran público. Luego, con el desarrollo de la empresa norteamericana Atari en los 80s, los videojuegos se convirtieron en una poderosa y creativa industria, sobre todo para los desarrolladores. A partir de 1990, se hace el salto a la tecnología de 16 bits, lo que traería consigo importantes mejoras gráficas. Con el tiempo, se fue convirtiendo en un fenómeno social del siglo XXI que continúa posicionándose con el auge de la producción tecnológica y la Internet. Con toda esta evolución y cambios significativos, algunos investigadores han puesto interés en los efectos sobre el uso de los videojuegos, resaltando que existen dos tipos de comportamientos en los usuarios: el que juega de manera solitaria ocasionalmente y el que los usa siempre para buscar asociarse con otros, para ser reconocido, famoso, multijugador e incluso pertenecer a una comunidad. Adicionalmente, se han discutido sus repercusiones, evidenciando principalmente los efectos negativos, aludiendo que provocan violencia, aislamiento y una disminución en las capacidades sociales de un jugador frecuente. Pero, ¿qué pasa con los efectos positivos? ¿Cuál es el real impacto en los jugadores? ¿Qué entendemos por adicción a los videojuegos y qué relación tienen con el tiempo de uso? Hoy en Parche Pro, percepciones sobre el uso de los videojuegos. Bueno, como vieron en la nota de contexto, vamos a hablar acerca de los videojuegos, percepciones y todo eso. Y tenemos dos invitadas súper especiales que nos van a estar profundizando acerca del tema. Así que primero voy a presentar a Erika, que se encuentra aquí en el set. Erika Ramírez es creadora de contenidos para redes sociales, es streamer en Twitch y es apasionada por el mundo del cosplay. Bienvenida, Erika. Muchísimas gracias por la invitación, muy emocionada de estar aquí y de hablar el tema que pues más me mueve, que son los videojuegos. Bueno, Erika, hay que resaltar que es caleña, pero actualmente vive en Estados Unidos, así que se pegó el viaje hasta aquí, hasta Cali, para acompañarnos en Parche Pro. Pero también desde México nos acompaña Bárbara Reyes. Ella, gracias a la virtualidad, nos puede acompañar en este momento. Así que de una vez te saludo, Bárbara. Ella es maestra en neuropsicología clínica por la Universidad Internacional de Valencia, España. Entre otras cosas, es miembro de la Red de Investigación en Salud Pública y Atención a los Problemas del Desarrollo y además es creadora del proyecto de divulgación Neuromente en YouTube. Bárbara, qué gusto que estés con nosotros y bienvenida a Parche Pro. Un placer para mí estar con ustedes también compartiendo este espacio y sobre todo pues desde la diversidad, ¿no? Tenemos varias personalidades aquí. La otra invitada, que es un placer conocerla y seguro que será una plática muy fructífera.
Sí. Estamos seguros que así será. Bárbara, y adicional, aquí Erika es casi que compatriota tuya, porque también tiene familia muy cercana a México, entonces yo creo que por todo el tema de culturas, estamos seguros de que este tema nos va a dar la mejor tela por cortar. Eso iba a decir, hoy tenemos ese sonidito mexicano aquí en nuestro programa, así que va a estar muy entretenido, de verdad. Y tenemos unas invitadas de lujo, de calidad, que les vamos a exprimir cada una de cositas, porque sabemos que los televidentes tienen dudas, tienen algunas recomendaciones, así que aquí recuerden que los vamos a estar leyendo y ellos van a estar respondiendo sus preguntas. Karen, para algunas personas hablar de videojuegos, apenas escuchan las palabras videojuegos, de pronto lo relacionan con adicción. Erika, ¿es así o no es así? Pues mira, la verdad es que siento que si fuera algo adictivo, sería muy fácil que todo el mundo jugara y se enganchara de una con los videojuegos, y la verdad es que no es algo fácil. O sea, jugar videojuegos es entretenido, pero es muy complicado porque requiere habilidades de entrenamiento, de disciplina, a veces hasta de, digamos, la tecnología necesaria para estar ahí. Como te decía, tú me preguntaste por mi hermana y te dije, pues ella juega de vez en cuando, pero no es una persona que le encanten los videojuegos, porque no ha agarrado como ese feeling que los videojuegos te dan. Entonces, yo no siento que sean adictivos, porque hay momentos en que uno simplemente dice, no, yo ya no puedo más, estoy muy cansada, no voy a poder dar lo mejor de mí en la siguiente partida, y uno puede parar. Si yo siento que si fuera algo adictivo, la gente así estuvieras perdiendo todas las partidas, seguiría jugando, pero normalmente no, la gente pierde 2 partidas y ya no voy a jugar más, ya no puedo más. Me parece interesante, Erika, y algo que entonces aprovecho para de una vez preguntarle a Bárbara, que se conecta con nosotros desde México, es, Bárbara, desde la psicología, ¿qué tanto influye, digamos, como la parte interna para que las personas desarrollen esas habilidades o ese gusto por los videojuegos? Claro, primero me gustaría acotar la intervención de la compañera, porque realmente es cierto, si fuera una adicción sería muy fácil, porque intrínsecamente el videojuego sería una cuestión adictiva a nivel neurológico, pero pues no lo es una actividad recreativa que nosotros tenemos que elegir voluntariamente estar presentes jugando y voluntariamente continuar jugando. Y esta elección voluntaria se enlaza con la pregunta que me hiciste, ¿no? Si yo voy y voluntariamente juego y voluntariamente me quiero quedar en el juego, todo el contexto social, los gustos de la persona e incluso su personalidad están relacionados con a qué tipo de actividad recreativa nos vamos a mover, a qué tipo de videojuego incluso vamos a jugar, porque habrá videojuegos muy rápidos en su secuencia, en su dinámica, que lo preferirán personas más activas, y juegos un poco más lentos o centrados en la historia para personas que son más proclives a analizar su entorno o analizar su vida, ¿no? Entonces, la estructura personal de cada individuo va a depender de si va a jugar videojuegos y también de qué videojuegos va a jugar y en qué cantidad. Venimos hablando precisamente, Erika, y hablamos ahorita de que muchos padres y muchas personas no juegan videojuegos porque piensan que se van a volver adictos. Sí. Pero entonces, ¿qué hacer con esos padres que ven a su hijo todo el tiempo encerrados y no tienen vida social? ¿Qué recomendaciones o qué sucede o cómo se le está beneficiando a esa persona cuando pasa tanto tiempo ahí? Bueno, yo aparte de ser gamer, pues también soy mamá, ¿no? Y pues mi hija también le gusta jugar videojuegos, y yo no lo veo como algo negativo, sino como algo positivo, porque digamos en donde nosotros estamos no es muy recomendado que los niños salgan a jugar, porque es no muy peligroso que te vayan a robar y esto, pero pues para mí es más seguro que mi hijo esté en mi casa jugando videojuegos que esté en la calle exponiéndose a los peligros, a las malas amistades, a los vicios, a las pandillas. Entonces en la casa yo siento que ella está más segura, y pues yo siento que todo debe tener un límite y digamos como un orden. No le permito a mi hija que juegue todo el día, pero sí le permito que sea ese su medio de entretenimiento, porque para mí me da más seguridad que ella esté en la casa que esté en la calle sin yo saber a cierta ciencia qué está haciendo. Y si hablamos un poco de los riesgos, teniendo en cuenta de que los videojuegos permiten la interacción con otras personas pues a través del internet o de todas esas plataformas que uno se puede conectar, por ejemplo el Twitch, ¿qué riesgos de pronto se enfrentan los niños o los jóvenes cuando interactúan a través de esas plataformas? Mira, yo
soy una de las personas que dice que los padres tienen que ser muy conscientes del control parental que tiene el videojuego, porque todos los videojuegos tienen como una edad para jugarlos. Y a mí me parece que, digamos, el juego que yo juego, he escuchado a veces niños hablando en el juego y a mí no me gusta jugar con niños porque siento que es un juego de mucha estrategia, de comunicación y no me parece, o sea, no me parece bien que un niño esté jugando ese tipo de videojuegos porque se van a encontrar con personalidades de personas agresivas, groseras, tóxicas. Entonces yo siento que los padres, si le van a permitir que su hijo juegue videojuegos, deben de ser conscientes qué tipo de videojuegos van a jugar. Un niño no debe de estar jugando con el voice activado. El niño, si va a jugar, tiene que jugar solo o con sus padres, no con otras personas. Si va a jugar videojuegos, no puede ser videojuegos en los cuales tenga que comunicarse con más personas, porque esos juegos no están hechos para niños. ¿Sí me hago entender? También eso es algo de los padres. Yo, por ejemplo, a mi hija no la dejo utilizar redes sociales, que TikTok, que todas esas cosas, no, porque pues son cosas que no están hechas para niños y que uno como padre no puede dejarle la responsabilidad a un videojuego, a un creador de contenido, porque esa no es la tarea de la red social o del videojuego, eso es tarea del padre y el padre tiene que ser consciente que por lo menos el juego que yo juego pues no lo puede jugar un niño, porque apenas tú entras y haces algo malo, te pueden empezar a flamear, y si tú no eres una persona que tiene como un nivel, digamos, en tu cabeza, decir, Dios mío, me están tratando mal, ¿yo por qué estoy aquí? Sino decir, hey, cálmate, vamos a hacerlo así, un niño no está apto para eso. Entonces creo que más que culpa del videojuego es de los padres que no tienen ese control parental para que sus hijos no estén en ciertos juegos, porque hay juegos para niños. Exacto. Y referente a lo que tú dices, quiero preguntarle a Bárbara, es que en estos momentos nos llega un tweet y dice, estamos en una época en la que ya debido a los micropagos de los videojuegos hay una ludopatía infantil acojonante. La mayoría de los países deberían tomar ejemplo de Países Bajos que a los juegos como la FIFA ya tienen esos micropagos. ¿Tú crees que esto, si tomamos esta decisión, Bárbara, esto puede ayudar a controlar lo que decía ahorita Erika, de que pronto los niños puedan tener ese control de no socializar con otros, puedan tener esa forma de controlar, o eso definitivamente no es una opción viable o que pueda funcionar? Creo que como bien dice la compañera y está inmersa en ese mundo, yo lo estuve en un tiempo, pero ahorita ya no, la cuestión es de los padres. Los juegos, al igual que las películas, al igual que incluso muchos libros, tienen un registro de qué edad pueden ser jugados o para qué edad están diseñados. No caigamos en la simplicidad de decir videojuegos para niños. O sea, no. Los videojuegos llevan un gran rubro de edades y son un medio de entretenimiento para varias edades. Y hay juegos que van diseñados como target de las empresas para niños y contienen dinámicas que son más atractivas para ellos, pero también seguridad que es atractiva para los padres de estos niños. Los micropagos, que podrían llevar a la ludopatía, estos micropagos en los videojuegos, se refieren a comprar cosas online. Que creo que finalmente todos ya tenemos una pertenencia física, un modelo de pertenencias físicas y un modelo de pertenencias virtuales. Poseemos cosas a nivel virtual que jamás vamos a tocar, como nuestras suscripciones de Netflix y demás, o como películas que hemos comprado. No las vamos a tocar, pero están disponibles. Lo mismo pasa con los micropagos. Esto, en vez de hablar o de patologizar como frecuentemente hacemos, decir, tiene adicción a los videojuegos. ¿Por qué? Porque juega toda la tarde. Pero el mecanismo de adicción es más complejo que solo las horas que pasas en una actividad o la cantidad que consumes de una sustancia. De la misma forma, la ludopatía tiene un mecanismo cognitivo detrás que no solamente es qué tanto gastas en un videojuego. Y si un niño gasta en un videojuego es porque hay un padre que provee esa cantidad de dinero para gastar. Entonces, lo más importante siempre va a ser que el padre sea responsable de qué está haciendo su hijo. Sí, puede ser una descarga de decir, ahorita está con el videojuego, puedo descansar, pero hay que gestionarlo adecuadamente. ¿Qué tanto lo miro? ¿Qué tanto sé que juega? Y, muy importante, ¿qué tanto he dedicado mi tiempo en crear una buena comunicación con mi hijo? Para que él me platique, para que él me cuente de sus cosas y yo esté enterado y sepa cómo gestionarlo.
La restricción va a crear un deseo inconsciente, pero una convivencia saludable con su hijo, una plática saludable con su hijo, eso no va a crear resistencia. Al contrario, el chico y el niño va a ir, se va a equivocar, va a acertar, pero siempre va a tener al padre de referente. Creo que eso es lo más importante de trabajar como papá, ser una referencia más que un carcelero. Creo que todo es como lo utilicemos. Definitivamente los padres deben de orientar y estar pendientes de sus hijos cómo lo utilizan, igual como el celular, igual como cualquier otra herramienta, en este caso digital, Milton. Y yo creo, Karen, de que hay un aspecto bastante importante, y lo mencionaba Bárbara, y es la comunicación con nuestros hijos o con nuestros niños, porque también como familiares tenemos cierta responsabilidad en velar en qué están haciendo, digamos, a nivel online o pues por medio del celular. Pero esto efectivamente, los videojuegos, independientemente sea en la edad o estén dirigidos a quienes estén dirigidos, aportan algo a las personas. No se despeguen, esto es Parche Pro y al regresar estaremos respondiendo esta pregunta. Ya regresamos, vamos a un pequeño corte de patrocinadores. Continuamos en Parche Pro, gracias por seguir con nosotros. ¿Los videojuegos aportan algo realmente a nuestras vidas? Bárbara, desde tu experiencia y por supuesto desde tus acercamientos a toda esta comunidad, ¿consideras de que efectivamente aporta algo positivo? Claro, el conocimiento académico y científico debe reflejar lo que se vive en realidad. Entonces sé que mi compañera podrá experimentar lo que voy a decir a partir de ahora. Y es que evidentemente los videojuegos tienen muchos beneficios. Los maleficios de los videojuegos son causados por su mal uso o que los padres no lo gestionen adecuadamente. Tiene beneficios a nivel social porque, como bien decía la compañera, ahorita salir a jugar, hacer los juegos de antes es un poco más difícil por la inseguridad, por también la cuestión de la urbanización, es más difícil. Entonces, todas estas habilidades que los niños aprendían antes de forma cara a cara, ahora lo pueden aprender mediante los juegos y cómo juegan con compañeros que conocen de la escuela o cómo pueden jugar con compañeros que los padres supervisen ese juego, ¿no? Ahora, por otro lado, ayuda también a otros niveles cognitivos, como puede ser la planeación. En los juegos hay que planear. A la velocidad de procesamiento del cerebro. En el cerebro hay una rapidez con la que procesamos estímulos y los videojuegos hacen que los procesemos mucho más rápido. Y alguien que juega un videojuego no va a tener la misma velocidad al inicio que al final. Y se va a volver más hábil también en gestionar estímulos de la vida cotidiana, no solamente del videojuego. Y bueno, también tienen beneficios en otras cosas como el lenguaje o incluso la introspección, porque hay muchos videojuegos creados para llevar a la persona a una introspección moral o incluso personal o ética. Y estos recursos no deben ser pasados por alto. Son muy útiles mientras se gestionen adecuadamente y mientras no se quite la brecha entre las responsabilidades del mundo real y las responsabilidades o gustos que tiene en este mundo virtual. Súper interesante. Algo que, referente a lo que tú hablabas y de esos beneficios, y según lo que aquí tengo, una investigación de la Universidad de Michigan que dice que los videojuegos son para personas entre 8 y 20 años. Y tú hablabas, Bárbara, de que la formación, de la planeación y de alguna forma ese alimento que le damos a nuestro cerebro en nuestra formación de la vida. Pero ¿qué pasa con los adultos? Tengo una pregunta aquí acerca de, que nos llegó también un tuit que dice: aunque el uso excesivo de videojuegos puede ser perjudicial para los niños, se están realizando investigaciones sobre la eficiencia de los videojuegos serios que pueden tratar problemas como el TDAH. Tú ahorita nos hablabas de que los adultos también lo juegan y también pueden ser beneficiosos. Ya nos dijo Bárbara que para los niños es muy importante, pero ¿qué beneficios puede traer para un adulto y tú sobre todo que haces cosplay? Bueno, los beneficios que yo he descubierto en los videojuegos son digamos, pues uno tiene que ser disciplinado, pero el juego te obliga, el que yo juego, digamos, te obliga a entrenar, te obliga a mejorar, te obliga a estudiar. En niveles más rangos te toca trabajar, o sea, hacer estudios sobre, digamos, estrategias de guerra para uno poder
entrar a un site, porque tienes que tener en cuenta que son otro equipo que también tiene habilidades que va contra ti, entonces eso te ayuda a, digamos, a pensar, a crear estrategias, y lo más importante que es a trabajar en equipo, trabajar en grupo, pensar que no solamente soy yo y mis habilidades y lo que yo tengo, sino que yo también necesito de mi compañero, del otro para poder ganar, que no se gana solo. También me ha enseñado, digamos, a trabajar mucho mi paciencia, porque uno siempre quiere ganar, pero no se puede siempre ganar, a trabajar sobre, digamos, ahorita que entramos a nuestro primer campeonato y perdimos en los playoffs, pues mis compañeros se bajonearon mucho y fue como aprender también que de los errores en la vida se aprende, y eso es algo muy bonito que me ha dejado los videojuegos también, porque a pesar de que perdamos, siempre va a haber una posibilidad de mejorar por medio de la disciplina, del entrenamiento, de cuánto tú le dediques al juego para mejorar. Y pues a mí personalmente, a mí me ha ayudado mucho los videojuegos porque me han centrado, me han ayudado a tener mucha más concentración, porque yo soy una persona que pues no me puedo quedar como en una sola cosa, ¿no? Como que yo me disperso mucho, pero los videojuegos y cuando estoy en partida me ayuda demasiado como a sacar lo mejor que yo tengo de mí, en mis habilidades físicas del videojuego, y eso pues a mí me ha ayudado bastante. Erika, y tú ahorita nos contabas que el videojuego te ha ayudado en tus problemas mentales. Sí. Y es muy interesante porque tocábamos el tema de adultos, siempre uno piensa en los niños, y es que los adultos, a veces vemos a un adulto jugando y uno dice, ay, este tan vago, ay, este no tiene otra cosa, pero ayuda a problemas mentales. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso y pues, cómo te ha ayudado bueno, a ti. Pues yo sufro de ansiedad social, y aparte de eso, pues yo soy una persona que no puede estar como mucho tiempo alrededor de muchas personas, porque aunque yo pueda hablar mucho con las personas, ya llega un momento en que yo me ensimismo. Y cuando yo estoy con las personas, digamos, entre comillas, normales, no estoy en el videojuego o en mi stream, como que yo hablo y ya llega un momento en que ya como que me ensimismo. Y sí he visto que la gente me mira raro, como está bien, porque no es normal. Y sí, mucha gente me lo ha dicho, tú no eres normal o cosas así. En cambio, cuando estoy en el videojuego, pues no sé, eso no pasa. Mi team no me juzga como, Erika, ¿estás bien? ¿Estás enojada? ¿Estás triste? Sino que entienden que estoy en mi momento de introspección y que me estoy tratando de concentrar para dar lo mejor en el videojuego. Entonces siento que como cuando uno está en la vida real, no hay como algo que esté por medio, algo intrínseco, sino que es uno y siendo uno. En cambio en el videojuego, pues está ahí el juego y las personas entienden, claro, se está concentrando por el videojuego, o claro, entendemos que ella es una persona que es en sí misma y la vamos a dejar que se calme para que pueda volver a entrar al juego. Entonces creo que a mí se me ha hecho más fácil desenvolverme en el videojuego que en la vida real. Pero yo considero que esa parte del juicio que por lo general siempre tenemos los seres humanos ante el otro, de decir por qué lo haces o por qué lo haces así, por qué te comportas de esa manera, es algo que tanto los gamers como las personas del común, entre comillas, deberíamos de aprender a manejar. Bárbara, y en este caso también hay otras personas que se sumergen tanto en los videojuegos y en ocasiones los calificamos de otakus, porque digamos, hablan a sus pantallas, se divierten, se ríen, pero salen como al exterior y se alejan o se apartan de la sociedad. De pronto desde el hogar, de pronto desde los padres, los familiares, ¿cómo se puede manejar eso para que los niños, los jóvenes o las personas puedan como que compartir o también mezclar como ese mundo virtual, que pues más allá también es real porque están hablando con otras personas reales, pero que también los trasladen a su círculo social o a su círculo pues más cercano como el barrio o la ciudad? Creo que, y en un estudio que yo lideré, había un reporte muy interesante, y era que las amistades hechas a través de videojuegos tenían el mismo peso psicoemocional que las amistades hechas fuera del videojuego. ¿Qué es lo que nos permite entonces el videojuego para las personas que en algún momento hemos sufrido ansiedad social o cualquier otro tipo de dificultad en el ámbito social? Nos quita ese peso de decir, híjole, estoy aquí, necesitan una respuesta inmediata a la vida, o sea, estoy conviviendo con alguien y necesito una respuesta inmediata. 2, el peso de saber que nuestros errores ya no se pueden corregir. Y 3, que solo estamos la otra persona y yo, no hay nada más de por medio.
Todo esto lo quita el videojuego porque estamos concentrados, como decía la compañera, en una actividad. Entonces, el principal interés de todos es el videojuego. Entonces, y por lo tanto, nos libera de ese peso de decir, el primer interés soy yo, y entonces me están evaluando y me están viendo. Y eso puede ser de mucha ayuda porque practicarlo tarde o temprano lo lleva fuera del ámbito social. Yo también fui del ámbito electrónico, yo también fui una jugadora muy acérrima durante muchos años en mi universidad y en la maestría, y saliendo de eso yo era una persona completamente diferente. Mucha confianza, mucha capacidad de hablar, porque lo vas entrenando sin la amenaza que representa para muchos estar frente a un colectivo o frente a uno. Entonces, este sistema de entrenamiento, promoverlo y expresarlo así con nuestros hijos o con nosotros mismos si ya somos jóvenes y adultos, ¿no? Este es un entrenamiento. Si lo puedo hacer en el mundo virtual, lo puedo hacer en el mundo real. Porque la habilidad es la misma. Hablar es la misma habilidad, comunicarte es la misma habilidad, planear es la misma habilidad, decirle al compadre que va de tanque, oye, quédate ahí, yo me voy por este lado, gestionar las relaciones sociales es lo mismo. Nada más que en el videojuego tenemos la excusa de que ya tenemos un rol, en cambio en la vida real tenemos que intuir esos roles. Entonces, es un entrenamiento grandioso y decirlo así a nuestros hijos o decírnoslo así a nosotros mismos es lo que nos lleva a que esas habilidades creadas ahí también sean útiles en el entorno real, en el mundo real. Escucharlas a ustedes hablar ya me da ganas de decirles cuál me recomiendan. De verdad es muy interesante y escuchar a mujeres porque normalmente este mundo es de hombres. Sí. Yo me acuerdo que cuando tenía 15 años quería empezar a jugar Halo y me metí a las casas aquí en Colombia, se les dice las casitas de maquinitas, bueno, eso ya casi no se ve, y cuando veían una mujer ahí era como, ¿usted qué hace aquí? ¿Por qué no está cuidando a la familia, a los hermanitos? Sí, entonces, me ha pasado que me han dicho, porque vete a la cocina o cosas así. Hasta me han preguntado que si soy travesti. Varias veces me lo han dicho, ¿eres travesti? ¿Eres travesti? Yo como de... Porque como tengo mi voz gruesa y piensan, es mujer, es gay, y me preguntan cosas así, es como, ¿estás Erika, bien? Y referente a lo que preguntas, vamos a ir en esos momentos a un corte de patrocinadores, pero vamos a dejar un tweet que nos dejó un usuario, dice, en los videojuegos persisten las dinámicas de acoso, cosificación e hipersexualización hacia la mujer. Ahorita, después de un corte comercial, les vamos a estar hablando sobre esto. Continuamos en Parche Pro, gracias por seguir conectados con nosotros. Sabemos que están muy pendientes ahí de nuestras redes sociales y por esa razón regresamos con el tweet que nos deja una seguidora. Bueno, en realidad es una página de Dirección Salud Mental. Ratifico el tweet que ya mi compañera Karen había leído hace algunos segundos. En los videojuegos persisten las dinámicas de acoso, cosificación e hipersexualización hacia las mujeres. Erika, bastante complejo que en pleno siglo XXI aún sigan sucediendo ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Cuál crees tú que es la razón? La verdad yo no entiendo, a veces pienso que solamente son trolls y pues son personas que pues no tienen una buena educación de casa. Siento que las personas aún siguen comportándose de manera troglodita en los videojuegos o donde sea, o sea, siempre va a existir esa gente troglodita y pues sí es muy agotador como mujer entrar a una partida y entrar sola, porque pues ya tengo mis amigos, pero si no están mis amigos siempre me entra como el pánico de voy a entrar y tengo que hablar y no quiero hablar y yo nunca hablo. Cuando juego con otras personas es muy complicado de que yo hable, a menos de que yo vaya de MVP, ahí sí ya yo puedo hablar, pero si yo no voy de MVP yo no hablo porque entonces me van a empezar a trolear. A veces si voy de MVP y se escucha que soy una mujer, se enojan. Bueno, y se estresan y me tratan mal o se quedan atrás escondidos en la caja o trolean la partida solo porque soy mujer.
Y si hablamos de pronto un poco de digamos, de estos conceptos, ¿qué es VP? MVP es como, digamos, somos un equipo, el que va de primero en el equipo con más kills, o sea, el que ha matado más veces al enemigo. Entonces, como ser el primero, ¿no? Como ir de primero. Como el líder. Como, ni tanto líder, porque ya en las partidas de un torneo eso, sí, hay un líder que independientemente de si va de primero o segundo, lo importante de él es la comunicación y que nos dice, va a entrar tal personaje, este personaje va a hacer esto, entremos con esto, así, ¿me entiendes? Ese es como un líder. No tanto por las kills, porque es algo que la gente piensa, bueno, si tengo más kills, pues soy el mejor. Y eso no importa, o sea, uno puede tener 1000 kills, pero por eso no importa, el equipo contrario te puede ganar, porque no se trata de uno, se tratan de todos. Y eso es algo que la gente no comprenden. Mira, yo he hecho tantos análisis, me he puesto a pensar, ¿será porque fuimos una generación que venimos criados, con maltratos, con abuso? Entonces esas personas que entran a los videojuegos a maltratar al otro, yo a veces me pongo a pensar, a lo mejor ha tenido una infancia difícil, han sido abusados en casa, no tienen papá, no tienen mamá y están ahí como, esa es su única forma de relacionarse, pues así se relacionan con los demás y eso me ha llevado a entender como pues a veces es como pues qué triste que la otra persona sea así, ¿no? A lo mejor me está tratando de esa manera porque tiene una vida muy complicada, que no debería ser el caso, evidente, no lo estoy justificando, pero pues es que no encuentro más motivo de por qué una persona trataría mal a otra persona solo por un videojuego y cuando estamos jugando en partidas normales, o sea, ni siquiera competitivo. Y pues sí me genera eso como, ¿por qué? O sea, ¿por qué? No es necesario. Sí, complejo. Es más, mira, por ejemplo, yo siento que si nosotros estamos en una partida y vamos perdiendo, si yo te trato mal a ti, ¿tú qué vas a hacer? Pues te vas a sentir peor, no vas a saber cómo hacer las cosas bien, te vas a estresar. En cambio, si yo cambio el tratarte mal por decirte, vamos, tú puedes, no pasa nada, es una partida normal, si la perdemos la próxima la ganamos, no te estreses, todo va a estar bien, si no matas a alguien o perdemos la ronda, vamos, sí se puede, sí se puede. Eso ayuda mucho más que simplemente tratar mal a una persona. Es como, no sé si falta como hacer esa conciencia de decirle a la gente, si tratas mal a una persona, la persona no va a mejorar. Por el contrario, va a ser peor, se va a restringir más. Si tratas bien a una persona y eres propositivo, la persona va a sentirse motivada y va a dar lo mejor de sí. Sí. Y Bárbara, referente a lo que nos dice Erika, tú que eres jugadora, ya has estado en el medio de estos juegos y que también eres profesional, ¿qué les puedes recomendar a las mujeres y a las niñas que llegan a estos espacios tratando de huir y de pronto encontrar otra tranquilidad en medio de estos juegos, pero se encuentran también este tipo de escenarios? ¿Qué les puedes recomendar a estas jóvenes? Bueno, desgraciadamente, y como decíamos hace ratito, el videojuego es un entrenamiento de la vida real. Entonces, cuando convivimos con personas en los videojuegos es un poco lo que encontramos en el mundo real. Personas que si no haces bien el trabajo te lo achacan, personas que si no haces bien el trabajo en equipo te lo achacan, es decir, te lo echan en cara. O bien la violencia y la discriminación no está presente desgraciadamente en donde vamos y es producto de los modelos mentales que manejábamos antes, que esperamos empiecen a resolverse, pero no olvidemos que estamos en una etapa de transición donde ni es totalmente lo nuevo ni totalmente lo viejo. Entonces, el primer elemento para cuando intentan menospreciar el trabajo de una mujer en cualquier ámbito, incluyendo en el ámbito de los videojuegos, es, sí, comprender que hay una historia detrás. Todas las personas tenemos una historia detrás que nos condiciona de cierta u otra manera a elegir ser de tal forma, pero también para que haya una persona que quieren poner por debajo, hay una persona que se quiere sentir por encima. Entonces, desde el primer momento en el que yo como mujer comprendo que, bueno, llego, entro y esos comentarios me los puedo resbalar, puedo decir, no les voy a hacer caso, es su rollo, es su estilo de pensamiento. En ese momento puedo hasta mutear el micrófono si lo deseo, mutear el audio si lo deseo y poder jugar y concentrarme, que es un poco un entrenamiento para la vida diaria, que te pueden estar gritando al lado y tú puedes mutearte internamente y decir, ¿sabes qué? Ese es tu comentario, no el mío. Y creo que esa principal creencia de decir me equiparo, es decir, no dejo que me pongas uno debajo, esa es la principal herramienta que podemos utilizar. Porque luego hay otras ya más específicas para el acoso, que es hacer comentarios sin sentido. Por ejemplo, una de las recomendaciones terapéuticas para el acoso laboral es que le digas a la persona que te está acosando, sobre todo si es mayor
que tú decirle, ay, gracias, se parece usted mucho a mi papá. O, ay, qué padre que me estás diciendo que no lo estoy haciendo bien, te pareces mucho a mi papá. O inclusive si tu papá es o no es de esa forma, ese comentario saca de contexto por completo al que está intentando hacerte sentir mal, y es como ganar sin pelear. Eso es lo más importante. El enemigo no es el otro, es la violencia, es las creencias limitantes. Entonces, hay que sacar del juego a la violencia. Y yo creo que para resaltar esa parte, y hace un momento que Erika también nos compartía pues sobre su experiencia, y eso también pasa en el mundo cotidiano, o sea, Sí. si en un trabajo un colaborador hace algo malo, comete un error porque somos seres humanos, y si el jefe, el líder, lo regaña o no le hace las retroalimentaciones y recomendaciones adecuadas, pues eso va a empezar a afectar psicológicamente a uno, y eso a uno lo aleja del sentido de pertenencia que se supone los colaboradores deben de tener con su empresa. Bueno, haciendo como ese paréntesis ahí. Pero regresando al tema de los videojuegos, que es nuestro tema de hoy. También vemos que ha evolucionado el aspecto físico, por ejemplo, de las jugadoras. Ya en algunos videojuegos no vemos la chica, pues, con el top, de pronto con el chorcito, sino que ya vemos de pronto otras gladiadoras, digamos, con diferentes pintas. ¿Por qué? ¿Por qué evolucionar en este aspecto? Bueno, porque yo creo que nosotras las mujeres nos queremos sentir identificadas también con los personajes que jugamos, y pues no todas somos así. Entonces creo que también, digamos, lo hacen más incluyente para que las mujeres digan, no, me gusta ese personaje, quiero jugar ese personaje porque me identifico con el personaje, y pues creo que han convertido los personajes en personajes más reales, ¿no? No tan estereotipados de que tienen que ir con poca ropa y todo eso. Y pues también creo que las compañías de videojuegos han entendido que la comunidad ama tanto el videojuego que aparecen personas como yo, que nos queremos como por momentos convertirnos en los personajes, entonces generan vestuarios, trajes, skins para sus personajes, para que las personas quieran también involucrarse en el convertirse en el personaje. Y bueno, eso ya es algo que, digamos, Riot en este momento, no sé, acaban de sacar como una competencia para cosplayers que pueden utilizar cualquiera de los cosplays, desde cualquiera de las skins de los personajes, y yo creo que eso es algo que pues lo acerca a uno más al juego, decir, pues yo me puedo convertir en ella porque si me parezco un poquitico, solo me pongo ciertas cosas y ya me voy a ver como él. Entonces creo que por eso las compañías han intentado pues como dejar de sexualizar tanto el personaje de la mujer. Bueno, yo creo que eso también es importante verlo desde la parte psicológica, y por eso queremos escuchar la respuesta de Bárbara frente a esta misma incógnita. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña pausa para nuestro corte a patrocinadores, y no se despeguen porque ya venimos con el comentario de Bárbara. No se despeguen. Seguimos en Parche Pro, gracias por seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Bárbara, dejé, digamos, una incógnita desde tu conocimiento, desde tu profesión, y es de pronto los estereotipos de los juegos, cómo pueden impactar de forma positiva o de forma negativa a las niñas o a los jóvenes también en general, pues digamos de la manera en cómo se ven, cómo se identifican con los personajes de los videojuegos. Creo que es muy importante saber que todo personaje de libro, película, videojuego, es una representación de lo que nosotros concebimos de ciertas realidades. Entonces, antes obviamente estaban un poco desfasados de la realidad porque teníamos una visión muy al extremo, muy idealista. Entonces, el personaje que luchaba en medio de una jungla traía shorts y un topsito y unos tacones. Entonces, eso estaba fuera de la realidad porque el marketing todavía no había logrado emparejar la búsqueda de unos modelos a seguir que fueran realmente representativos de la realidad, que son algo que deja mucho dinero en los comercios, pero también que deja muchas cosas beneficiosas para las personas. Entonces, en las representaciones que ahorita se hacen de los videojuegos, por lo que tengo entendido, los personajes representan la historia que los precede. Entonces, creo que eso es muy importante de dejar en claro, porque nosotros, nuestra figura, nuestra estética, nuestro modo de desenvolvernos representa la historia que traemos detrás, y las historias son muy variadas. Entonces,
De ahí la importancia de conocer que esto puede tener un impacto en los niños y en los adolescentes y en los adultos, porque entre más variadas sean las historias que nos cuenten los videojuegos y más de cerca estén con el modelo físico de su personaje, más identificación vamos a tener con las partes que poseemos, pero también con las partes que no poseemos, que nos puede gustar tener, y eso está súper bien porque se vuelve un modelo que yo quiero seguir, un modelo que yo quiero incentivar, pero también con la historia que está detrás. La historia que nos cuentan los personajes también nos llama y nos invita a hacer este desarrollo de personaje que tienen en los videojuegos, pero nosotros mismos también. Entonces creo que es muy importante esta diversidad que se está dando y también que nos invita a identificarnos y a decir, bueno, tal vez con este personaje no me identifico tanto, pero ¿qué de bueno tiene que yo quiero alcanzar? Y saber que todas esas habilidades dentro del rango de lo normal, no vamos a alcanzar una habilidad suprema de volar, pero sí dentro del rango de lo normal, pueden ser alcanzadas, ¿no? Y pueden ser asimiladas por las personas que jugamos esos videojuegos y eso es excelente. Un modelo a seguir real o imaginario como son los videojuegos, a nivel psicológico promueve que tú te la vayas creyendo y vayas incentivando estas cualidades. Interesante que podamos tener espacios donde podamos recrear esas fantasías. Normalmente si hablamos de volar en la vida real, pues todo es real, pero en la vida física, pues la gente te va a mirar como, qué raro, pero poder vivir esas fantasías y que nos fortalezca la identidad es muy importante, lo que nos dice Bárbara. Sí. Erika, ya que estamos en el último bloque y tú nos hablabas de que los videojuegos te ayudan a trabajar la ansiedad y todos esos problemas mentales, ¿qué videojuegos nos puedes recomendar? Bueno, pues personalmente siempre les recomiendo a las personas que jueguen Minecraft porque tú lo puedes jugar con tu papá, con tu mamá, con tus amigos y lo puedes jugar solo y es un juego que te genera tanta paz porque por lo menos yo, personalmente cuando estoy en las minas, minando, picando, a mí se me pueden pasar las horas porque es como que estoy meditando porque empiezo, me concentro y la mente se me va y me ayuda mucho, es como una terapia para mí, personalmente. Si ya les gustan, digamos, los juegos competitivos, pues yo juego Valorant. Para mí personalmente creo que es uno de los que mejor me ha caído a mí por mi problema de vista, porque los juegos de shooter a veces los personajes se ponen muy pequeños y no puedo ver, y les recomiendo mucho que a las personas, que creo que es mi juego favorito, que se puedan pasar pues toda la saga de Gears of War, que fue un juego que creo que cambió mi vida. No sé, la historia, todo lo que uno se desenvuelve, es como una película, se la recomiendo. Interesante. Bueno, por aquí ya me sonó el teléfono porque tenemos un tweet y digamos es como una adición a lo que hemos venido hablando. Malbicho de Olvera León, se hace llamar en Twitter, dice lo siguiente sobre los efectos psicosociales de los videojuegos. Spoiler, no fomentan la violencia. Yo creo que, digamos, haciendo una acotación a lo que nos indica nuestro seguidor a través de Twitter, los videojuegos, en este caso como por ejemplo el primero que recomendabas, lo que incentiva es a la creatividad. Sí. Qué bonito que como Bárbara decía, de que bueno, vemos a la chica de pronto en la jungla, de pronto tratando de prender una fogata, qué estrategias utiliza para poder prender la fogata y que cuando ya lo trasladamos a la vida real, digamos, bueno, lo vi en videojuego, consigamos esta piedra, consigamos esto y lo podamos hacer, yo creo que es bastante motivante. Te crea habilidades, sí, porque habían cosas que yo no sabía de la vida y todo eso, y jugando Minecraft, pues aprendí cosas como que, se necesita de esto para construir esto, y eso lo he aprendido también en los videojuegos, que yo decía, pero qué curioso, yo nunca me lo hubiera imaginado. Y pues siento que los videojuegos también te generan esa creatividad. Otro juego que pues yo juego mucho, que me gusta y tengo creo que todas las expansiones, son los Sims, porque pues ahí me permite vivir cosas que me gustarían vivir en la vida real, pero pues... Como una fantasía. Sí, una fantasía, crear vidas de fantasías, y eso me gusta mucho. Bárbara, y digamos, ¿cuáles son esas recomendaciones psicológicas que debemos de tener pues para empezar a sumergirnos en este tema de los videojuegos? ¿Cuáles son, digamos, como esas recomendaciones como para no ir a pecar o a hacer algo mal?
Se peca cuando no se encuentra lo que se busca en la vida real. Entonces, si en la vida real no encuentro lo que quiero, no encuentro cómo construirlo, entonces voy a ir a otro lugar a crearlo, ¿no? Y a indiciarme con eso. Creo que lo más importante para entrar al mundo de los videojuegos, ya sea de niños o de adultos, es tener la conciencia de que estamos bien en la etapa en la que estamos, de que la etapa en la que estamos tiene ciertas limitaciones, pero también ciertas oportunidades y hay que disfrutarlas adecuadamente, estar a gusto con lo que uno es en este momento. Tal vez quieras ser más sociable, pero estate a gusto con lo sociable que eres ahorita. Tal vez quieras ser más hábil, pero estate a gusto con la habilidad que tienes ahorita, porque de esa manera creamos una base firme sobre la que ir construyendo y no una base que vamos a hacer al lado para construir un castillo de papel, sino realmente algo que nos ayude a que esto sea algo positivo para nosotros o para nuestros hijos. Y de recomendaciones me gustaría meterme ahí un poquito en la parte psicológica, porque hay videojuegos fantásticos, por ejemplo, para enseñarles a los niños el duelo. Hay un videojuego que se llama Gris, que está en plataformas, en casi todos lugares, incluso en el celular, se llama así, Gris, que es toda una analogía al proceso de duelo. Entonces, si tú le acompañas a tu hijo a jugarlo, imagínate cuánto le puedes enseñar en un momento difícil, como antes lo enseñábamos con libros, ¿no? O videojuegos que exploran la ética o la moral, como puede ser Detroit Become Human, que es un videojuego poco extraño que habla de los androides y de su liberación, pero como si tú estás a la par de tu hijo o tú lo estás jugando y ya eres un joven o un adulto, puedes encontrar esas analogías e irte mejorando. Y claro, yo siempre les recomiendo pónganse un horario para jugar. O sea, todo en esta vida es disciplina y es horarios, porque tenemos tiempo restringido en la vida. Entonces pónganse un horario para jugar, el que más les acomode, el que más les sea factible, el que más disfruten, porque llega un punto después de estar jugando tanto tiempo que lo dejas de disfrutar. Aprendamos a identificar ese punto y a cortar en el buen momento para que realmente sea una actividad de crecimiento, no una actividad de frustración. Y sobre todo en los niños, que los papás y los hermanos ayudemos a nuestros hermanos e hijos a manejar bien la frustración, porque entonces ya no se frustrarán tanto en el videojuego y sí sacarán todo su máximo jugo beneficioso. Las invitadas hablan de videojuegos y yo estoy aquí apuntando y sabemos que ustedes también desde sus casas están ahí apuntando, así que recuerden escribirnos en las redes sociales a través de @UnivalleTV qué videojuegos empezaron a utilizar, que les recomendaron nuestras invitadas y cuáles nos recomiendan ustedes que son beneficiosos para los demás. Bueno, yo creo que así vamos llegando al final de nuestro programa, las percepciones sobre los videojuegos. Las recomendaciones hay que tenerlas muy en cuenta. Yo creo que para concretar y para redondear, entonces no busquemos un escape en los videojuegos si primero no tenemos bien centrados los pies aquí en este mundo físico. Y por supuesto, pues todo lo adicional que ya Erika y Bárbara nos compartieron en este bloque, en este programa de Parche Pro. Bárbara, gracias por conectarte desde México, por haber sacado ese espacio y compartir con nosotros. Como te decía, ya llegamos al final, pero encantados y agradecidos contigo por haberte tenido aquí en Parche Pro. Saludos a Chao. Saludos hasta Colombia, una fortuna estar aquí, su país es hermoso también, así que una fortuna, muchísimas gracias y que todo esto haya sido de ayuda. Por aquí siempre bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, y a Erika también, por supuesto. Tuvimos la dicha y la oportunidad de que justamente hubieses viajado desde Estados Unidos y qué gusto, qué placer y qué honor que hayas estado aquí con nosotros en serio. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad. Me sentí muy cómoda y pues espero que les haya servido un poco de mi experiencia en los videojuegos. Estoy seguro que sí. Yo me quedé antojada de verla vestida como cosplay, así que en algún momento vamos a tener la oportunidad de tenerla aquí, ¿cierto? Sí, pues si me vuelven a invitar mientras esté aquí en Colombia, yo vengo y traigo mi cosplay. Bueno, mejor dicho, desde Estados Unidos la traemos. Así vamos llegando al final de nuestro programa. Recuerden que ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Por ahí pueden dejar sus sugerencias también de los temas que les gustaría que habláramos, Karen. Bueno, nos vemos en un siguiente programa. Este programa estuvo genial, espero también ustedes lo hayan disfrutado junto a su familia, así que nos vemos en un siguiente programa. Chao.